Shalom, bienvenidos a Restauración, tu canal con palabras de edificación para tu mente, alma y corazón. Te invito a que te suscribas, comentes y compartas. El capítulo 8 de Juan, versículo 32, nos declara algo poderoso. Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad imperdible que se encuentra en las Escrituras va más allá del hecho de que la gente conozca al Mesías o que Yeshua de Nazaret era el Mesías. Va a una verdad más allá de lo que el sistema religioso nos ha implantado o nos ha enseñado durante mucho tiempo. El sistema entiende y enseña que dentro del sistema es que está la salvación. Sin embargo, Yeshua, Jesús, cuando viene a la tierra, hay un sistema religioso implantado para la sociedad de aquellos días. Y ese sistema estaba llevando al pueblo a una total corrupción y alejamiento del pueblo. Durante mucho tiempo he escuchado a la iglesia decir que Jesucristo vino por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Sin embargo, cuando te vas a las Escrituras, este término no lo encuentras, ya que Yeshua, Jesús, no viene en busca de una iglesia, viene por un pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo por el cual Yeshua viene? Hablando de cuentos, fábulas y mentiras que tenemos dentro de la iglesia, cuentos que nunca alguien se ha atrevido a decir esto no es real. Porque he escuchado predicadores decir: hay pueblos dentro de la iglesia católica, hay pueblos dentro de los adventistas, hay pueblos dentro de esta religión, de tal o cual religión. Lo que me dice con sus labios claramente es que Dios no tiene una religión. Y eso lo vemos plasmado cuando en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, Dios establece sus reglas, pautas para que su pueblo le sirva. Cuando te vas a Éxodo 20, Dios dictamina las leyes del reino aquí en la tierra. Y dice que para que una persona pueda adquirir incluso el Espíritu Santo, tiene que acatar esas leyes, esos mandamientos. ¿Me crees o no? O me creas o no, Yeshua lo dice claramente en el libro de Juan 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando aclara claramente lo que se refiere es el verso 17 que dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, hablando de él, y estará en vosotros, hablando de la manifestación del Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés. Un paréntesis claro aquí. Cuando reciben el Espíritu Santo, los apóstoles y las personas que estaban reunidas en aquella casa, aposento alto, fue una fiesta llamada Pentecostés. El Pentecostés no es un movimiento, el Pentecostés no es una actividad, el Pentecostés no es una actividad, no es una manifestación tampoco. El Pentecostés es una de las 7 fiestas establecidas en Levítico 23. Esa fiesta, y en esa fiesta, que es una vigilia donde la gente adora y escudriña la Torá, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, como usted lo quiere entender, eso estaban haciendo los apóstoles en ese momento, cuando en la mañana, en eso de las 9 de la mañana, se manifestó el Espíritu Santo. Dicho esto, Jesucristo condiciona para el creyente la obediencia a los mandamientos para recibir el Espíritu Santo. Y si tú no obedeces los mandamientos y la iglesia no enseña sobre obedecer los mandamientos, ¿cuál sería el Espíritu que mora en ti? ¿Cuál es esa presencia que está sobre ti? Y muchos dirán: es que ya no vivimos bajo la ley. No vivimos bajo el yugo de la ley. Vivimos bajo la gracia. Error. Aunque tú digas que no vives por la ley ya, cosa que nunca fue, porque ningún gentil ha vivido bajo la ley, es un error decir que no vives bajo cuál ley cuando te conviertes en esclavo por culpa del pecado, te conviertes en esclavo de la ley.
La Biblia establece que el pecado es transgresión de la ley. ¿De cuál ley? De la ley que Dios estableció en su reino para los hombres. Dicho esto, ya hay una objeción para aquellos que han vuelto un sacrificio, ayuno, silicio, mañanita, nochecita, caminadita, todos los sacrificios que el hombre se ha inventado para recibir, entre comillas, el Espíritu Santo, es mentira. Hay una sola condicionante y Jesucristo lo dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Guárdenlo. En el verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No puedes amar sin obedecer. Y la obediencia te hace libre. Hay gente que dice textualmente que la ley de los mandamientos de Dios eran tan perfectas que ningún hombre podía cumplirla. Por eso Yeshua tuvo que venir a cumplirla. Es como que usted me diga que el Dios que le servimos es un tonto, que no sabe lo que está haciendo y que pone una ley y luego se da cuenta que es demasiado rigurosa para el hombre y tiene que rectificar sobre ello. Es falso. Muchas veces recibimos la palabra de alguien decir: Dios sabe lo que hace. Pues Dios siempre ha sabido lo que hace y dice que estos sus mandamientos son por estatutos perpetuos. La otra modalidad que debemos poner en evidencia es sobre el pacto de Dios, ya que existe la teología del reemplazo. Pero en el libro de Hebreos capítulo 8, el versículo 8 y 8:10 dice claramente: he aquí lo que el Señor dice. He aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dios no tiene pacto con gentiles. Dios no tiene pactos con la iglesia. No encontrará usted un verso bíblico que diga que Dios tiene un pacto con la iglesia. Porque la iglesia se convirtió en instituciones religiosas, sistemas con sus propias doctrinas, sistemas doctrinales con sus doctrinas. Sin embargo, cuando Jesús viene aquí a la tierra y está predicando, dice: mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. ¿Y cuál era la doctrina? La doctrina de los mandamientos. El verso 10 de Hebreos 8:10 claramente dice: por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Qué pondrá? Sus leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todo eso está en la Escritura. Lamentablemente, como dice Pedro, mucha gente tuerce a Pablo. Los indoctos no entienden lo que Pablo escribe y lo tuercen para su propia perdición. Eso lo dice la Biblia. Dice aquí el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Esta versión de la Reina Valera en 1960 dice: apartado de mí, hacedores de maldad. Pero otras versiones dicen claramente: apartado de mí, infractores de la ley. Y es bueno esclarecer esto, porque cuando hablan de maldad, hablan de infracción. ¿De qué? De la ley. Bien. ¿Por qué Jesús le dice: nunca os conocí? ¿Hacedores de qué? De maldad. Le dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Eso está en la Biblia. No sé cuántas veces el sistema te habla de una libertad, la cual no existe en su sistema.
No sé cuántas veces hemos escuchado decir, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando quien lo dice no sabe ni siquiera que buscar el reino es buscar un gobierno y su justicia es rendirnos bajo la ley de ese reino. ¿Cuáles son las leyes de ese reino? Deuteronomio 5, Éxodo capítulo 20. Es la única verdad que te hará libre. Su palabra es la que te hará libre. ¿Pero libre de qué? Libre de los demonios, del diablo y del infierno. Te hará libre de un sistema corrupto, babilónico, ramerístico, como establece el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5, que Babilonia la Grande es la madre de todas las prostitutas. Todos los sistemas que salieron de Babilonia te esclavizan. Pero cuando tú encuentras la verdad de lo que realmente Dios quiere y conoces y comprendes el diseño por el cual fuiste formado y creado, ya claramente el sistema no puede apresarte. Yeshua vino para darte libertad. Y cuando la Biblia te dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, es que creas en lo que Él enseñó. ¿Y qué Él enseñó? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. A ese el Padre amará y yo le amaré también y me manifestaré a Él. Eso lo dice Él. Eso tienes que creerlo y ponerlo por obra y práctica. Dios dice en su palabra, pondré sobre vosotros mi espíritu para que obedezcan mis leyes, mis mandamientos y mis estatutos. Pero claramente hay un espíritu de desobediencia que gobierna a la gente, según Efesios capítulo 2, versículo 2. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Abre los ojos, porque Yeshua viene por un pueblo, no por una iglesia. Y eso chocará con mucha gente y que quizás harán comentarios despectivos. Pero primero, antes de pensar en eso, de comentar a lo loco, escudriña las escrituras. Hay un pasaje interesante que es el de las 10 vírgenes. Representan dos pueblos. Uno que aparenta conocer al Señor y se siente confiado solamente con el aceite que tiene en sus lámparas. Y hay uno que realmente conoce a Dios y cómo actúa. Por eso lleva aceite y respuesta para su lámpara. ¿Con cuál te defines tú? ¿Con el pueblo que aparenta y no guarda lo de Dios? ¿O con el pueblo que conoce y guarda todo lo que Dios establece en sus escrituras? Dios te bendiga, Dios te guarde. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, comentar, también compartir. Pero no compartas o no comentes por comentar. Deja un comentario que tenga sentido para el crecimiento de todos. Shalom, shalom.